Habló Cristina y está en línea la doctora Natalia Salvo, que trabaja con nosotros y aparte es abogada. Natalia, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, a ver, me llamó mucho la atención lo que mostró Cristina Fernández hoy, mostrado parcialmente por el fiscal Diego Luciani en un acto de corrupción jurídica, porque mostró una parte y nunca se investigó los bolsos de López. ¿Dónde le pagaron con los famosos termos sellados? ¿En qué financiera? ¿Qué era de Angelici? ¿En qué financiera y de dónde provenían también, ¿no? Lo que comentó. Yo creo que es una muestra más de la parcialización de la justicia, ¿no? O del Poder Judicial Federal de Comodoro Pi. Llegan en las causas judiciales en tanto y en cuanto puedan disciplinar referentes políticos que no son del agrado del poder real. Si en cambio esas investigaciones dan pruebas del compromiso de referentes políticos del macrismo o de otro sector que está ayudando a ese sector político, bueno, pues bien, ahí las investigaciones se cortan. Y en realidad yo creo que es una evidencia más de que esta causa no es una causa judicial. Yo lo decía hoy en otros medios, no se puede analizar esta causa en términos estrictamente juridicistas. A veces los abogados y las abogadas caemos en la tentación, sobre todo porque quien está instrumentando este plan de persecución a través del Poder Judicial no tiene esas limitaciones. Es decir, discutir una causa judicial armada con las evidencias y la ausencia de prueba desde el instrumental jurídico es un análisis parcial e insuficiente para mostrar cómo están utilizando el Poder Judicial para la persecución. Ahora, Natalia, el alegato del fiscal Luciani no fue un alegato jurídico, fue un alegato político. Bueno, manifestó el interés del partido judicial, lo puso al descubierto. Por eso digo, es terrorífico o ya es obsceno el nivel de desembosamiento que tienen los integrantes o los fiscales o los jueces. Esto lo digo porque cualquiera que haya ejercido la profesión o si hay que explicarle a un estudiante de derecho qué es lo que no es un alegato, es justamente eso. El fiscal acusa y en esa acusación respalda cada una de sus afirmaciones en las pruebas. No hace un alegato político. Yo decía, el fiscal Luciani no lo votó nadie. Si acaso tiene las pretensiones de querer ser votado en el escrutinio popular, pues bueno, que se enrole en el partido político que cree que lo representa, pero realmente está lejos, por eso digo, de cualquier tipo de causa judicial y también, digámoslo, las tretas que armaron en la causa vialidad. Durante 3 años no solamente no hubo ninguna prueba, sino no se le dio bolilla a este expediente, y ahora están tirando manogatazo de ahogado en el expediente Otesur Los Sauces, en la causa Cuadernos, Otesur presionando los mismos medios de comunicación como La Nación y Clarín para la reapertura, cuando ya había sido sobreseída Cristina Fernández. Entonces, realmente, si no advertimos que yo también creo, se llegó a estas instancias por ciertas omisiones de acción política respecto del Poder Judicial, bueno, vamos a tener un fenómeno parcial de lo que está sucediendo. Y yo esta mañana leí en un matutino en Clarín cómo comparaban el alegato de Estracera cuando dijo señores jueces nunca más, con el alegato de Luciani, que fue un mamarracho el de Luciani. Hacer esa comparación es, digamos, sobrevalor un fiscal y es no desconocer la historia de faltarle respeto también, faltarle respeto a la Junta. Pero no es casual, porque fíjate cómo echan mano ante cualquier limitación que hay legal, ese poder real, ya aparecen los epítetos de nazismo, de coartar, y como la historia del nunca más en nuestro país fue tan grande, porque justamente lo que pasó en ese juicio fue analizar un plan sistemático de terrorismo de Estado. No se miró los delitos parcelizados, se dio una imagen integral, que es lo que no sucedió con el espionaje legal durante el gobierno de Mauricio Macri, con todas causas fragmentadas y que terminaron en Comodoro Pi, menos de la Gestapo. Entonces intentan apropiarse de ese patrimonio, porque saben que es muy fuerte el nunca más. Lo que sucede es que si no advertimos la historia, no vemos lo que pasa y lo que sucedió, o cuál fue el móvil incluso de esa dictadura militar, que también fue el disciplinamiento y la instalación de un modelo económico regresivo, bueno, pues nos vamos a ver que los perseguidos siempre son los que aplican idénticas políticas, ni siquiera te hablo del mismo partido político, los que aplican políticas de mayorías distributivas del ingreso en un mundo donde no tenemos que decirlo, pero ya el mismo Departamento de Estado está hablando de lo propicio que es nuestro país en la crisis energética y también respecto a la alimentación. Entonces, insisto, tenemos que ver este fenómeno desde la geopolítica, diría, no tanto de lo jurídico.
Natalia, te invito a que te quedes en línea, así compartimos con la audiencia y también con vos, así posteriormente lo analizamos un poco. Parte de lo que fue la declaración, parte de lo que fue la locución de Cristina Fernández de Kirchner hace algunas horas. La escuchamos. ¿Cómo no? Otro titular, ripio, baches y poco asfalto, un recorrido por las rutas que no hizo Lázaro Báez. Otro titular, Vialidad le respondió a Cristina, hicimos auditoría y hay en promedio 50% de sobreprecios. Otra titular, ya de noticias, exclusivo, Lázaro Báez cobró sobreprecios de un 65, o sea, van pasando del 50, del 100, 55, 65. La acusación de los fiscales en el juicio de vialidad. Esto estamos hablando del año 19. Las pruebas contra Cristina sobre precios del 65%, obras sin finalizar y el destino incierto de 46.000 millones. Fíjense, retengan esta cifra. Retengan esta cifra porque Clarín decía que había 46.000 millones. Después vamos a explicar que nunca tuvo la provincia esta cifra en materia de vialidad nacional. Los fiscales Polichita y Maíquez demostraron que casi el 80% de las obras por Santa Cruz terminaron en manos del Grupo Báez, entre otros privilegios. El gobierno licita la obra por la que Báez cobró 2.900 millones y nunca terminó. El empresario kirchnerista tuvo el contrato durante 8 años y solo se... etcétera. Otro empresario, Cristóbal López, se quedó con las obras que Báez no terminó. Presentó un precio muy por debajo del presupuesto oficial. Vialidad consultó a la AFIP y la justicia y no hubo objeciones para adjudicar el proyecto. El proyecto nunca se pudo hacer, obviamente, con esas cifras, porque estaban muy por debajo del presupuesto oficial y nadie va a construir nada a pérdida. La presidenta Natalia ponía al descubierto el relato del fiscal, que omitió contar un montón de hechos que estaban en la otra causa de José López, donde aparecen hasta el primo de Macri, el primo de todos nosotros, Calcaterra, aparece Nicky Caputo, aparecen Gutiérrez del Grupo Farallón, aparecen cantidad de empresarios que no los menciona el fiscal. Pasó lo mismo con la famosa causa de la ruta del dinero acá. Buscaban el dinero de la familia Kirchner y terminaron encontrando el dinero de la familia Macri. Entonces, a mí me parece que los representantes de ese poder económico y los verdaderos beneficiarios de la corrupción en la obra pública son aquellos que están instando el disciplinamiento a través del Poder Judicial de la vicepresidenta, pero realmente lo que hace el fiscal yo creo que también es consecuencia de una impunidad en el accionar de algunos fiscales. El fiscal Stornelli está doblemente procesado por delitos en contra de la ley de inteligencia y está operando la Corte Suprema de Justicia para ver si pueden revisar ese doble procesamiento. Y también su jefe, Conte Gran, no hizo absolutamente nada. Entonces, tenemos fiscales que actúan de ese modo. ¿Qué le hace pensar a Luciani que su partido de fútbol en la Quinta Los Abrojos o la connivencia que tienen con el mismo juez, no respetando la garantía de imparcialidad, va a ocurrir algo con posterioridad? Yo creo que si eligieron a cierto sector de Comodoro Pi para perseguir políticamente a un partido o a unas determinadas ideas, es porque la sensación de impunidad en relación al accionar del Poder Judicial es muy grande. Y yo creo que eso es lo que está evidenciando la sociedad, no solamente en la deslegitimación que tiene o el descrédito sobre ese poder del Estado, que es haciendo un 80%, y nadie va a decir que son 80% de peronistas, sino por el descrédito en general de este poder, y por algo fue elegido para cogobernar. Porque bueno, pero vos en tu denuncia... Cuando denunciás en Dolores con tu cliente, con Pedro, vos denunciás la connivencia de Stornelli con un trucho que era Marcelo D'Alessio. Y se jactaba D'Alessio de sentarse en el despacho de Stornelli. Y además hay el torniquete que hace el poder, como digo yo. Porque lo primero que mencionaron fue que D'Alessio era un loquito. Y la verdad que D'Alessio no era un loquito, en absoluto. Tenía todos los contactos, fue quien escribió el libro El mecanismo con Santoro y rescató también la causa GNL, huérfana de pruebas, que fue la causa madre de la causa Cuadernos, el que Stornelli dejó de ingresar en su despacho presidencial, el que operaba con Paula Oliveto y Mariana Zubik, llamativamente también denunciadores seriales, siempre al lado de Pepín Rodríguez Simón, la foto que mostró la vicepresidenta. Tenemos a un prófugo de más de 600 días
el autor del decreto para ingresar a los cortesanos por DNU, quien fue el ministro de Justicia en las sombras de Mauricio Macri, quien persiguió el grupo Indalo, y bueno, de ese prófugo no se habla absolutamente nada, incluso lo contrario, se quiere hacer parecer una persecución judicial, lo que es efectivamente la investigación de un delito. Entonces, es una justicia que llega donde el poder la alumbra que debe llegar. Te mandamos un beso grande, Natalia, gracias. Otro a usted.